Saludos. Vamos a hablar ahora de un tema muy importante y que a veces cuando salimos de vacaciones, que nos vamos a Ciudad de México, a Puebla, a Querétaro, encontramos una serie de manifestaciones culturales que cuando nos visitan de por allá, aquí en Ensenada, a Tijuana, a Mexicali, Tecate, nos juzgan y nos dicen que no tenemos ese patrimonio cultural. Definitivamente en Ensenada sí lo tenemos y precisamente de eso se va a tratar el tema del podcast del día de hoy. Ensenada es el primer asentamiento humano o centro de población del estado de Baja California. Hay que recordar que California entendemos por el territorio que ocupaba antes Baja California Sur, Baja California y lo que le llamaban antes la Alta California, que era todo el territorio que estaba sobre el Pacífico al norte de California. Pero en lo particular nos vamos a enfocar ya no en el tema del primer asentamiento, que sería la Bahía de Todos Santos, que es el único puerto de altura junto con el Sausal en toda esta zona. Bueno, con las posibilidades que tiene Colonet. Ahora vamos a enfocarnos en Ensenada, la Ensenada que crece a partir del primer proyecto de colonización que lo fundamentó o que lo realizó la compañía inglesa de aquí, que fue precisamente la primera compañía que hace una traza urbana. Vamos a hablar desde esa línea de tiempo hasta Ensenada, hasta los años 1960, pero vamos a verlo enfocado no tanto en la arquitectura, pero sí más bien en el patrimonio cultural edificado y por qué es lo que vamos a considerar nosotros patrimonio cultural aquí en el estado. Que hay mucho trabajo al respecto en ese tema y que a veces lo dejamos un tanto de lado por lo mismo, ¿no? Porque siempre estamos comparando, tal como lo comentaba al principio, siempre estamos comparando que tenemos allá edificios desde 1500, de 1600 y nuestros edificios son más recientes. Entonces, en el transcurso de este podcast vamos a estar hablando de eso, vamos a definir cuál es el patrimonio cultural y por qué es importante nuestro patrimonio cultural para nosotros y también para el resto ahora sí que el resto, si no por decirlo el resto del mundo, sí el resto de relaciones humanas que hay a nivel local, regional, estatal, nacional y por ende mundial, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas cada pueblo, cada lugar en el planeta tiene su propia cultura intrínseca y lo valioso de cada una de los lugares y de las culturas es que al final de cuentas todas se integran en lo que podemos considerar ahora sí la cultura universal. Muy bien, vamos a continuar entonces con la definición o lo que consideramos es lo que es nuestro patrimonio cultural. Ahora nosotros, mi aportación como docente a lo largo del tiempo que tengo dando clases sobre urbanismo, sobre todo, es que vamos a considerar nosotros las definiciones de las leyes. ¿Por qué? Porque las que ya están adaptadas aquí en el Estado. Son las leyes que precisamente se redactan en el Estado y que afectan directamente al Estado. Por eso cuando querramos hablar de urbanismo, y querramos saber cuáles son las definiciones más actualizadas y que más conciernen a nuestra entidad, vamos a revisar la Ley de Desarrollo Urbano. Así también, para saber cuál es el patrimonio cultural, vamos a analizar la ley para la conservación del patrimonio cultural del estado de Baja California. Y aquí sí voy a permitirme comentarlo. En el año, ya hace bastante tiempo, en el año 1991, se realiza el primer foro. Por alguna situación académica, yo participé con una ponencia en ese primer foro para la preservación del patrimonio histórico, se llamaba, de Baja California.
En el transcurso de esos foros, que se realizaron más de 3, pero en los primeros 3 se llega a la conclusión de que sería necesario reconocer el patrimonio cultural que tenemos, pero que también la ley federal, que era la encargada del patrimonio cultural o patrimonio histórico federal, no comprendía los edificios históricos del estado de Baja California, por la sencilla razón de que nuestros edificios que son importantes para nosotros, para los baja californianos, están construidos necesariamente del siglo XX. Prácticamente todos son del siglo XX, y por situaciones también de la historia de la península, la mayor parte son edificios de uso privado. En cambio, en aquel tiempo, la Ley Federal para la Conservación del Patrimonio Histórico nos hablaba de que para que un bien, bueno, de hecho no ha cambiado tanto, pero para que un bien sea considerado parte del patrimonio federal, arquitectónico histórico federal, tiene que ser construido antes del siglo XIX. Tenía que tener usos religiosos, iglesias, casas curales, conventos, etc. O tenía que ser construido con recursos y de uso público. Y en todo caso, que algún personaje histórico de la historia nacional hubiera tenido alguna relación con ese bien. Ya hubiera sido la casa de algún personaje de independencia, etc. Entonces, en Baja California no tenemos tenemos muy pocos de esos supuestos. Por la naturaleza de nuestra historia, que empiezan las edificaciones importantes a construirse prácticamente a partir de 1900, y aparte las más importantes que tenemos van a ser hoteles, incluso una cantina que tenemos aquí, la cantina Husongs, son construidos obviamente con recursos privados. El único edificio, de los pocos edificios que se consideran patrimonio histórico a nivel federal, es el que tenemos aquí en Ensenada, que es el ex cuartel de la Compañía Fija, donde ahorita el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene un museo y tiene también ciertas oficinas. Aparte también, todo lo que protege el INAH serían las misiones que están a lo largo de toda la península, y también los restos o vestigios de concheros, de pinturas rupestres, que son importantísimos, todos vestigios y testimonios arqueológicos, que eso se encarga definitivamente el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, ya para cerrar el concepto de patrimonio cultural, hay que ir a revisar la ley para la preservación del patrimonio cultural del Estado, donde hay varias vertientes. Está el patrimonio cultural intangible y el patrimonio cultural intangible. Para conocer todo brevemente, vamos a dar un recorrido para saber cuál es el intangible. El intangible son desde estudios, cuentos, investigaciones científicas que se hayan realizado, tratados que se hayan realizado aquí en el Estado. También tiene que ver con todos los idiomas que se hablan en el Estado, inclusive los de los migrantes. Por eso, aparte del Kumeyaay y de los demás idiomas que se hablan aquí, tenemos también el idioma mixteco y el zapoteca, también son parte de nuestro patrimonio cultural. Y como también habla de los migrantes, tanto zapotecas, mixtecas, como los chinos, el francés haitiano y todas las variantes que haya de toda la gente que vaya llegando para acá. Entonces, todos esos idiomas son también parte de nuestro patrimonio cultural intangible. Otro patrimonio cultural intangible que tenemos que considerar son las toponimias, o el nombre que se le da a los lugares aquí en la región, el nombre que le damos los bajacalifornianos a los lugares, accidentes topográficos, pueblos, las mismas ciudades.
Todas esas toponimias que les damos los bajacalifornianos son también ya una parte importante o son el patrimonio cultural también del estado. Por ejemplo, un accidente geográfico, la Rumorosa, la Bufadora, el Salitral, la Lobera. Todos ellos son nombres que se les ha dado a través del tiempo a los accidentes, que si estuvieran en otra parte de México, en Chiapas, en Tlaxcala, tendrían un nombre muy diferente, ¿no? Por eso son los nombres que nos caracterizan. Mexicali, Maneadero. Maneadero es una población que ese es su nombre y en algún momento se lo quisieron cambiar, porque al final de cuentas Maneadero significa un lugar para manear caballos, donde amarraban los caballos y les daban agua. Entonces todos esos nombres, esas maneras de llamar, esas toponimias, ya son parte del patrimonio cultural y no va a haber manera de que se cambie. Entonces pasamos al patrimonio cultural tangible. El patrimonio cultural tangible, ahora sí, tal como lo dice su nombre, es el que podemos tocar. Está ahí desde inventos, estructuras, y pues ya vamos a ver lo que son los espacios arquitectónicos. Ahora, ese patrimonio cultural de espacios arquitectónicos ya se ha avanzado en el sentido de que se deben de considerar como declaratorias. Si a nosotros nos interesa que un patrimonio cultural, o por ejemplo que el Jusons tenga una declaratoria como patrimonio cultural, debemos de sustentar nuestra propuesta. Y también hay ciertos requisitos para el patrimonio, para que un edificio sea nombrado patrimonio cultural, que viene siendo que sea parte de un proceso histórico, que haya pasado alguien de una importancia histórica para el Estado, también que tenga alguna característica en cuanto a su proceso constructivo, en cuanto a su estética o su estilo arquitectónico, y también que haya tenido o que forme parte, perdón, de un sitio o de una imagen urbana similar. También otro de los requisitos es que sea con una antigüedad que sea construido antes del año 1950, o sea que tenga 50 años de antigüedad. Esos ya serían los requisitos. Más aparte, ahora incluyendo la declaratoria, la debe de formular ya sea el gobernador o gobernadora, ya sea la Cámara de Diputados, ya sea el Cabildo y también los ciudadanos, que es la parte más interesante de esta ley. Muy bien, entonces, ¿cuál es el patrimonio cultural en Ensenada? ¿Por qué es importante, primero, el patrimonio cultural para nosotros, para los ensenadenses, para la ciudad? Muy bien. Número uno, primero que nada, para cuestiones bien prácticas, nos va a permitir atraer un turismo de mejor nivel a la ciudad. Ese sería uno de los más importantes. La otra, nos da un sentido de importancia, de identidad y de relación con nuestra ciudad. Eso quiere decir que podemos tener mejores ciudadanos. La siguiente, a nivel mundial, desde la Organización de las Naciones Unidas, por la rama que tiene que ver con urbanismo, que es el ONU Habitat, existe un tema que se llama derecho a la ciudad. Ese derecho a la ciudad se inscribe dentro de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, en donde se habla de que toda persona residente, no necesariamente ciudadano ni que sea ciudadano del país, simplemente que pase por una ciudad, una ciudad de estos países que están alineados a la ONU, tiene derecho a vivienda, a salud, hasta comida y cultura y educación. Educación y cultura. Toda persona residente tiene derecho a que se le proporcione esos servicios humanos básicos.
y que marca el derecho a la ciudad. Entonces nosotros, para pasar ahora sí que para pasar a un nivel superior de una ciudad más desarrollada, tiene que tomar en cuenta también y tiene que rescatar ese patrimonio cultural. ¿Por qué? Porque nosotros no es que, si nos vamos a comparar con la Ciudad de México o con Zacatecas, que tiene ciudades que es minera de los años 1600, 1700, o Guanajuato, no es que no nos debamos comparar, es que cada uno de estas entidades, tanto Ensenada, Guanajuato, Zacatecas, Tijuana, Mexicali, cada uno de nosotros tenemos una cultura, se forma una sociedad con una manera de enfrentar a su medio. Por ejemplo, Mexicali le tocó enfrentar al calor, pero también le toca desarrollarse o le toca crecer en un lugar muy, muy, muy incómodo para vivir, con todo el medio en contra, pero con muchísima agua. Se repite el fenómeno del Nilo allá en Egipto, que era un río que traía toda la arcilla y toda, después de haber pasado por una gran parte, de haber recorrido mucho territorio, llegaba con un agua muy nutritiva que les permitió a los egipcios tener muchísima riqueza. Igual en Mexicali desde hace 100 años, que una compañía, en este caso es la Colorado Riverland Company, establece una serie de canales que a la fecha siguen usando y son los que continúan el crecimiento del río Bravo, el que delimita a Estados Unidos con México. Está el Valle Imperial y luego está el Valle de Mexicali. Entonces, con esos canales se amplía esa irrigación. Y Ensenada, ¿qué es lo que tiene? Después de haber sido fundada, después de ser un puerto de altura, el primer puerto de altura que hay, y de los pocos que hay en el Pacífico, tiene que responder a una serie de situaciones, ¿no? Por ejemplo, pues tanto el clima, la pesca, que es una pesca muy, muy rica, que realmente pocos lugares en el mundo tienen este tipo de pesca. Luego también tiene que ahora sí exaltar esas identidades, tanto como del vino, como haber sido la primera capital del estado, como haber sido una ciudad en donde se juntaron o convergen culturas que a la fecha en pocos lugares del mundo van a desarrollarse con tanta armonía, como lo fueron los rusos, los españoles, todos los mexicanos que venimos para acá, los franceses, los japoneses, y todas esas personas que llegaron tienen una historia bien particular, como los japoneses, por ejemplo, como los rusos, como vamos a ver distintas etnias de rusos aquí en Ensenada. Entonces todo eso es algo bastante importante, que no tenemos que dejar de lado, que tenemos que estudiar y que incluso potenciar también para darla a conocer, ¿no? Nosotros no es que nunca podemos comparar, nunca vamos a tener menos cultura que alguien más, simplemente es lo que nos tocó vivir por nuestro accidente geográfico y situación geográfica también, y la manera en que respondemos a todas esas situaciones. Muy bien, todos estos temas entonces, que espero que les empiecen a apasionar tanto como a mí, ahora sí se van a materializar ya en el área que nos ocupamos nosotros, que sería la arquitectura. Hay que imaginarnos si cada cultura, cada persona que llegó trae sus propias antecedentes, sus propias manifestaciones, ideas de la arquitectura, de donde provenían, se empieza a generar un lugar bastante interesante. Ensenada tiene una particularidad. Es ese puerto que a la fecha sigue, recibió un barco que venía desde la India y también traía mercancía desde Seattle y desde San Francisco. También hacía una escala en Los Ángeles. El tema aquí es que traía inclusive viviendas prefabricadas,
que es un tema que aunque ahorita quizá lo podamos ver que es muy nuevo por las plataformas donde compra uno pues, prácticamente lo que sea, hace 100 años existía, era una revista del catálogo de Sears Roebuck, pero de eso ya vamos a hablar más adelante. Vamos a hablar también de los diferentes estilos de arquitectura que hemos visto en la ciudad, porque si algo sí ha tenido Ensenada es que ha habido bastantes representaciones o bastantes ejemplos de muchos tipos de arquitectura históricas, pero del siglo XX, que eso la hace bastante interesante, y es ahí hasta donde yo quiero llevar este tema. ¿Por qué? Porque tal como lo comentamos, del siglo XVI en adelante, o sea, la arquitectura colonial, nuestros edificios coloniales son los que están en el recorrido hasta la frontera con Baja California Sur, pero estos edificios fueron construidos en su mayor parte de adobe. Por eso las únicas misiones que se conservan son las de Baja California Sur, que fueron construidas con materiales pétreos. Entonces, existen los terrenos de las misiones, las podemos visitar, pero vamos a encontrar pues construcciones de adobe que pues, el adobe no tiene mucha duración. Pero en Ensenada, pero particularmente en Ensenada, vamos a encontrar muchos estilos de arquitectura, como en pocas ciudades en el país, pero de eso vamos a hablar en el siguiente podcast. Así que me gustaría mucho que ya empezáramos a interactuar y mandaran todas las preguntas que gusten, y pues con gusto los vamos a responder. Entonces nos vemos en la próxima. Gracias.